era un tema que no debíamos dejar de abordarlo, pero ya tenemos aquí a Luis Fernando Ayala. Él es candidato por Construye a la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué es lo que ofrece usted si llega a tener una curul en la Asamblea Nacional? En primer lugar, racionalidad, y muchas gracias por el espacio para conversar. Yo creo que lo que Construye ha demostrado en este periodo legislativo, y es lo que aspiramos a representar quienes somos candidatos por la lista 25, es actuar siempre con racionalidad y poniendo al país por delante. Usted hacía mención extensamente a esta guerra, entre comillas, comercial al que el país ha iniciado, ¿no? Por una actitud, por una decisión, yo creo, equivocada del presidente Noboa. Y frente a eso no hay medias tintas. O se está a favor del libre comercio o se está en contra del libre comercio. En Construye estamos radicalmente a favor del libre comercio. Y lo hemos demostrado apoyando, sin pedir absolutamente nada a cambio, sin ningún tipo de ambaje, el Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Ahí estuvieron los votos de Construye para apoyar ese Tratado de Libre Comercio, no porque era algo que le interesaba al gobierno, porque es algo que es bueno para el país. Y nosotros hemos sido, con mucha claridad, muy firmes en decir que estamos a favor de impulsar eventualmente, porque los procesos de negociación de los tratados de libre comercio toman tiempo, eventualmente un tratado con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América. Porque lo tenemos con Europa, lo tenemos con China y no hace más que sentido que eventualmente lo tengamos con nuestro principal socio comercial. Pero frente a eso hay que tener claridad. No es porque hoy, digamos, amanecí con el hígado inflamado, entonces tomo una decisión de política comercial. Frente a eso, la posición de Construye de Henry Cucalón es clara y transparente. Nosotros estamos a favor radicalmente de cambiar este modelo económico absurdo que ha dejado sin oportunidades a nuestros jóvenes. Yo soy economista de profesión, especialista en finanzas, y yo le he propuesto, a diferencia de toda la competencia en el Distrito 3 de Guayas, un programa completo a la ciudadanía que se denomina 25 ideas para cambiar al Ecuador. Y quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Radio Centro, lo pueden encontrar en la página web www.25ideas para cambiar Ecuador. Porque es la única forma de empezar una discusión en Ecuador, en la Asamblea, que lamentablemente ha caído a un nivel muy bajo, ¿no? Hay que cambiar el modelo económico. Los políticos son excelentes para demostrar, digamos, su conocimiento respecto a la problemática del país, que no hay medicinas, que vivimos la peor crisis de inseguridad de la historia, que tenemos una grave crisis energética. En lo que se quedan de año todos es identificar realmente cuáles son las causas. Para nosotros la causa está en un modelo económico que ha fracasado estrepitosamente. Luis Fernando, una consulta. El país está decepcionado de las últimas legislaturas. El Parlamento lo único que ha demostrado es llenarnos de vergüenza de forma reiterada, pactos políticos desde la época anterior a Guillermo Lasso, con estas amnistías, ¿se acuerdan que hubo después de lo que pasó en Quito? Es decir, ¿qué nos ofrece Luis Fernando Ayala para regresar a esos parlamentos y convencernos de votar por Luis Fernando Ayala? Es decir, ¿qué es lo que tú le dirías a las personas que nos están escuchando que decidan el voto? Porque la verdad es que como ecuatoriano y como ciudadano nos cuesta dar votos hacia los asambleístas por todos estos shows y todas estas situaciones que realmente degradan a la primera función del Estado. Porque yo lo que le estoy planteando a la ciudadanía no es un voto de confianza a una persona por el nombre que tengo o por la trayectoria profesional que tengo, lo cual sería legítimo. Yo le estoy pidiendo a la ciudadanía la oportunidad de servirlos en la Asamblea porque estoy diciendo con claridad las 25 ideas que estoy dispuesto a impulsar. ¿Cuáles, por ejemplo? Que incluyen, entre otras, la reforma política que es tan necesaria, impulsar los cambios constitucionales y normativos para darle algo de sentido común, en primer lugar, a cómo se conforma la Asamblea. No tiene sentido, ¿no?, esta norma constitucional que hace que cada 10 años aumente el número de asambleístas en base a cómo aumenta la población. En Estados Unidos hace 200 años no aumenta el número de diputados, porque lo que sucede es que cada 10 años, cuando hay un censo, se redistribuye
el número de diputados entre los distintos estados. Esa es una medida de sentido común que tendría que aplicarse en nuestro país. Pero adicionalmente, una vez más, yo soy economista de profesión, mis propuestas van enfocadas a darle sentido a la administración de las finanzas públicas. ¿Qué propongo yo? Insisto, medidas de sentido común como transparentar al 100% del gasto público. En Ecuador nos quejamos de que no hay medicinas en los hospitales y algunos genios creen que esto es simplemente cuestión de ordenarle al ministro de Finanzas que haga las transferencias a tiempo, ¿no? El Partido Social Cristiano no se le ocurrió mejor idea en esta legislatura que aprobar una ley que decía que el ministro de Finanzas tenía que puntualmente transferir hasta el día 5 de cada mes los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, estos señores son tan genios que creen que el problema es que el ministro de Finanzas es tan mala gente que simplemente, perdón, no le da la gana de apretar el botón para hacer la transferencia. No se les ocurre que el problema es que hay un déficit estructural de 4.500 millones de dólares todos los años y que eso es lo que hay que acabar. Y para arreglar eso, lo primero es transparencia. Transparentar las finanzas públicas, en qué se gasta hasta el último dólar del presupuesto del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas. Y luego una reforma integral a las empresas públicas. Cada 6 meses tenemos el escándalo en Petroecuador del gerente que tuvo que salir por A o B o C escándalo de corrupción. Y la solución es cambiar al gerente y poner otro, y esto es un círculo que nunca termina. ¿Qué proponemos nosotros? Inscribir las acciones de las empresas públicas en la bolsa de valores para que a través de este mecanismo, como sucede en Colombia, en Brasil, en Perú, puede existir transparencia y podamos tener un balance auditado de lo que ocurre en Petroecuador, de lo que ocurre en las empresas eléctricas. No son ideas geniales, es simplemente aplicar el sentido común en la administración de la cosa pública. Luis Fernando, bienvenido a Punto de Orden, qué gusto saludarte. Yo sí considero que tú tienes una trayectoria muy buena y que le harías muy bien a la Asamblea participando desde ahí. Sobre esta visión de tus 25 ideas, ¿cuál es tu visión acerca de, por ejemplo, empaquetándola con la transparencia, que la necesitamos a gritos? El presupuesto general del Estado está fundamentado en falacias, como que tiene que aumentar sus egresos sin que se garantice el aumento de ingresos. ¿Qué propuesta, qué visión tienes con respecto a esto? Porque es parte del sinceramiento y la transparencia que hay que aplicar. Muchas gracias por la pregunta. Eliminar completamente las preasignaciones. El país tiene que entender que es un absurdo que la Constitución establezca una serie de compromisos, de erogaciones, de gastos, antes de que el Estado reciba un solo dólar. Tenemos que reformar, cuando tienes un déficit de 4.500 millones de dólares, y eso hace que no tengas medicinas en los hospitales, que no haya cómo equipar a la policía y por lo tanto es una guerra perdida contra los grupos de delincuencia organizada. Bueno, es que algo hemos hecho mal como país. Y frente a eso no caben medidas tibias, hay que ir hacia un cambio radical. En el tema de las finanzas públicas hay que cambiar totalmente la forma de presupuestar. Tenemos que ir, y nosotros no tenemos ninguna vergüenza en decirlo, a un sistema de presupuestación de base cero. No porque una institución haya existido hace 20 años, hace 30 años, necesariamente tenga que seguir existiendo en el tiempo. No porque un ministerio tenía 100 empleados el año pasado, este año lo mínimo es que tenga 100, pero lo más probable es que tenga 120, porque así funciona. Y entonces ese déficit nunca se va a solucionar. Y por eso, el año 2024, a pesar de que este gobierno nos subió el IVA al 15%, de que estableció contribuciones temporales, el déficit siguió siendo de 4.500 millones de dólares. Y el ministro Juan Carlos Vega ha anunciado de que vamos a una nueva reforma tributaria después de las elecciones. Eso, para los que nos escuchan, significa que nos van a volver a subir los impuestos. Porque les cuento un spoiler para todos los que nos escuchan. No hay solución. Esto no es un problema de ingresos, es un problema de gasto. Mientras no vayamos a la raíz del problema, que es este modelo fiscal absurdo, no hay subida del IVA que alcance. Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Ricardo Flores, te saludo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Las propuestas obviamente que construye en este caso ustedes para la Asamblea Nacional, obviamente hacen sentido, ¿no? Lo que estamos escuchando es lo que por sentido común deberíamos intentar todos aproximarnos. Sin embargo, muchas de estas propuestas no dependen solo de la Asamblea Nacional, dependen mucho del Ejecutivo también, porque obviamente esta reducción del gasto, este presupuesto cero, todo eso también son prerrogativas más bien del Ejecutivo, más que, aunque puedan nacer del Legislativo, también el Ejecutivo tiene parte en eso. Y en un Legislativo que, de acuerdo a lo que puede parecer, va a ser un legislativo en el que va a haber pues que negociar con muchos bloques para poder llegar, o con bloques mayoritarios para poder llegar a tomar estas decisiones. ¿Cómo construye, va a intentar llegar a acuerdos, con quién se puede llegar a acuerdos, y cómo construye, plantea esta situación cuando sabes que tienes que trabajar de la mano con el Ejecutivo? Es decir, aquí hay ¿qué mecanismos construye que puede hacer para llegar a acuerdos con otras bancadas legislativas y, por supuesto, para trabajar de la mano con el Ejecutivo? Buscar todos aquellos consensos que vayan en beneficio del país. Y esto no es teórico. Este presidente, el presidente Daniel Noboa, anunció en una radio frente al país que iba a buscar la desaparición del movimiento Construye del registro electoral. Cuando el Construye no tenía ningún solo expediente abierto en el CNE. Obviamente, diligentemente, el país conoce la historia, el CNE procedió a abrir esta investigación, a anular a Construye del registro electoral, que posteriormente fue revertido por el TC. A pesar de eso, es el punto al que quiero llegar, Construye apoyó todas las leyes de carácter económico urgente que iban en beneficio del país, incluyendo algunas que eran duras, que tenían que ver justamente con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, esa es la mejor demostración de que Construye siempre va a actuar con racionalidad. Siempre vamos a buscar la generación de consensos y apoyar todo lo positivo. Y quienes me escuchan a través de la señal de Radio Centro puedan tener la seguridad de que, de ser electo asambleísta, voy a respaldar, independientemente del origen de los proyectos de ley, todo aquello que vaya en beneficio del país, porque no es algo que estoy proyectando para el futuro, es algo que hemos demostrado en esta no hay líneas rojas ni con la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que siempre ha sido el antagonismo de Construye. Por supuesto que hay líneas rojas con la impunidad. Es que nunca vamos a estar de acuerdo con nada que tenga que ver con la impunidad, y el país lo conoce perfectamente. Son otros los que le entregaron la comisión de fiscalización al correísmo. Son otros los que pusieron a Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea. No fue Construye. Fueron los votos de ADN, el Partido Social Cristiano, y obviamente los del correísmo. Bueno, aspiramos a tener una mejor asamblea que la próxima, con mayor conciencia y, sobre todo, lo que hemos dicho una y otra vez, el aporte en base al conocimiento de quienes integren la asamblea. No puede ser que allá llegue cualquiera, personas con ideas absolutamente absurdas. El país demanda el apoyo de las mejores mentes, de las lógicas leyes, estas que puedan generar trabajo. El país es un país con potencialidades económicas, productivas, pero que hace falta precisamente los mecanismos legales, los incentivos para que por sí solos podamos sacar adelante a nuestra nación. Así que ya pues mañana no podremos hablar de política, es el último día mañana. Invitado, mañana. No, pero mañana que cerrando con broche de oro, Luis Fernando. Está cerrando con broche de oro. De tal forma que muchísimas gracias, más bien, por la Fernando invitación. Ayala, pues de Construye, es quien ha estado con nosotros hoy.